Adventista 100.5 FM tiene el placer de presentarles Lecciones para Hoy. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. Un estudio de escuela sabática, una guía temática basada en las Sagradas Escrituras que te ayudará a darle fundamento a tu fe y confianza en Dios. Lecciones para Hoy. Queda con ustedes. Fidelidad, oración y fe, paz y todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Bienvenidos a su programa Lecciones para Hoy. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Mario Pérez, esta tarde en compañía y en grata compañía del profesor Henry Noguera, director de la radio. Bienvenido, profe, al programa Lecciones para Hoy. Gracias, Mario. Y estamos acá nuevamente, ¿verdad? Siempre persiguiendo el objetivo de aprender cada día más de nuestro Dios y de los reformadores, como gente, ¿verdad?, de ejemplo en lo que es la perseverancia y y aferrarse a la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús, a la verdad. Así que le damos también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de la página de Facebook y ahora también en YouTube, en Adventist TV. Tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos haciendo las transmisiones en vivo para que los hermanos, ¿verdad?, y las personas que nos siguen puedan también ver más después el repaso de la escuela sabática que tenemos cada semana. Y esperamos pues que también ellos puedan compartirnos, o sea, como escribiéndonos al WhatsApp 78 58 34 25. Pueden escribirnos directo a la página de Facebook. Nuestro hermano Johnny, que está en controles, ahí él puede también indicarnos que tenemos algunos mensajes y vamos a darle lectura también. Así también por WhatsApp, que le saludaríamos también y que pueden dejar su comentario, que eso nos gustaría también que participen. Amén. Ahí está la invitación a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan, que nos siguen cada semana en este programa. Hágalo a través de las líneas telefónicas o WhatsApp o aún puede escribir su mensaje ahí en la red social y nosotros pues estaremos compartiendo ese mensaje. Así que un saludo fraterno hasta donde usted se encuentre por estar en sintonía de su radio amiga. Les invitamos que nos acompañen en oración para iniciar el estudio de la palabra del Señor. Cariñoso Dios y Padre, que moras en el alto de los cielos, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia y de buscarte, Dios, para que dirija el estudio de tu palabra. Concédenos tu Santo Espíritu y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de esta semana con un título: Fe contra todo pronóstico. Y un versículo corto, pero que es profundo, que nos dice mucho, en el que debemos meditar durante el estudio de esta semana, el cual encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, y nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo corto nos habla de la experiencia de un hijo de Dios, profesor, de el deseo del estudio de la palabra y lo que hace la palabra en el ser humano, pero sobre todo con esa disposición, con esa voluntad de hacer lo que a Dios le agrada. Aquí dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de Dios? ¿Cómo encontramos nosotros, cómo Dios nos habla a nosotros? A través de su palabra. Así que es importante tener presente el estudio de la palabra del Señor para aprender y saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él lo deshonra, qué es lo que a Él lo entristece. Bueno, creo que los reformadores nos enseñan una lección importante a nosotros. Tenían un propósito de vida y el propósito de ellos era, ¿verdad?, guardar esas lecciones que iban aprendiendo de la lectura de la Biblia. Ese era, como decimos hoy, su hobby, leer la Biblia
se deleitaban en hacerlo. Lo analizábamos en la lección pasada, cómo para ellos, ¿verdad?, la lectura de la Biblia era parte de su vida, no era un pasatiempo, sino que ellos se deleitaban en leer, se espaciaban en la lectura de la Biblia y de forma temática, de forma sistemática, y ellos se expandían, se explayaban leyendo las Escrituras. Creo que eso los llevó a poder ser transformados por ella. Y sí, el propósito de vida de ellos estaba encerrado en eso. Esas verdades, ellos no las comprometían con nada. Ellos, ¿verdad?, estuvieron dispuestos hasta morir por esa verdad. Muchos lo hicieron. O sea que era un propósito de vida que tenían ellos, ser leales a Dios y aferrarse a las promesas que iban descubriendo. Así es. Bueno, en nuestros tiempos nos encontramos con personas que dicen, a saber cuál será el propósito de Dios en mi vida. Dios tiene algo para mí, pero creen que es algo que va a aparecer de la nada, profe. Y las Escrituras nos dicen, a través de estos hombres, o las mismas historias nos dicen, que los hombres y las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes, porque vivían, como usted lo mencionaba, con propósito. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Ellos tenían claro cuál era el propósito de su vida. Y menciona esto, por el cual valía la pena vivir. Sí, porque también hay personas que, o sea, viven pero sin propósito. Ahí está. O sea, digo, son personas tal vez que no tienen un fundamento de lo que creen, una solidez. Se viven una vida superficial, una vida vacía. No saben hacia dónde van, no saben cuál es el objetivo de vivir. Y el objetivo de vivir pues radica en Dios, en servirle, serle fiel y no comprometer la verdad de Dios por cosas de este mundo. Creo que los reformadores lo entendieron, lo comprendieron, y para nosotros pues creo que dejaron un legado que nosotros debemos de retomar, debemos de seguirlo. Así es. Estos hombres no estaban dispuestos, profe, a comprometer su integridad, lo que ellos habían aprendido de la palabra del Señor, la verdad. No estaban dispuestos a abandonarla aún contra sus vidas. Sí, recordemos que el conocimiento no viene de la noche a la mañana. O sea, fue un estudio que ellos hicieron, y la Biblia dice que la luz va como, ¿verdad?, la luz de la aurora, el conocimiento como la luz de la aurora, va cada día creciendo, cada día nosotros vamos aprendiendo, y nuestra mente cada día va cambiando, va siendo transformada por esas verdades que nosotros vamos aprendiendo y que llegamos a comprenderla, como es verdad en el caso de ellos. Ellos llegaron a aferrarse a solo escritura. O sea, solo lo que la Biblia decía se convirtió en la norma de vida para ellos, en su norma de fe. Sí, de repente nos encontramos con personas que dicen, me gustaría ser como fulanito, como tú, yo veo que... Pero si nosotros no hacemos nada tan diferente a lo que los demás deberían hacer. Estudio de la palabra del Señor, profe. De hecho, ahí en Testimonios para la Iglesia dice, debemos acercarnos más a Dios, ponernos en más íntima relación con el cielo y llevar a cabo los principios de la ley en las menores acciones de nuestra vida diaria a fin de ser espiritualmente sanos. Es decir, en las pequeñas cosas, en los detalles, ahí es donde se empieza. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos quisiéramos hacer un cambio radical y de la noche a la mañana ya parecernos a Moisés, parecernos a Enoc, y entonces descuidamos que Dios hace cambios en nuestras vidas, pero que no es por arte de magia. Sí, vos decías, es que yo me gustaría ser como tal persona, pero la Biblia no apunta a eso. Es correcto. O sea, la Biblia apunta a parecernos a Cristo Jesús, a como Jesús fue. Entonces, pero para... pero es que las personas dicen eso, profe, disculpe, porque no tienen una relación con Jesús y no conocen a Jesús. Por eso, entonces, cuando ven a alguien diferente, dicen, me gustaría ser como vos. Ahí es la importancia de la Escritura, y es lo que estamos viendo, ¿eh? O sea, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, parecerme a otra persona es fácil, puede ser fácil. Me puedo cortar el cabello como se lo corta, me lo puedo pintar, me puedo vestir como ella se viste, y puedo tratar de imitar cómo habla y sus gestos, pero no apunta a eso. O sea, el propósito de vida apunta al igualarnos o a parecernos, a llegar a parecernos a Cristo. Es correcto. A semejanza de Él. Que las personas vean a Cristo en nosotros, que reflejemos el carácter de Dios. No a imitar a otra persona. Así es. Creo que los reformadores
entendieron eso, que la Biblia, ¿verdad?, apunta a Cristo. O sea, por eso ellos decían, solo escritura, o sea, solo la palabra de Dios. ¿Y qué puede hacer la Biblia en nosotros? Que estos reformadores miramos cómo fueron grandes hombres, que dicen, bueno, yo me gustaría ser como un Martín Lutero, John Wycliffe, y entonces otros reformadores, pero ¿por qué ellos llegaron a ese nivel? Por leer la Biblia. Ahí está, formaron un hábito en su vida, algo inseparable, la lectura de las Escrituras era parte de su diario vivir. Y además de eso también llegaron a creer en lo que ellos iban conociendo, a esas verdades fundamentales. Entonces, que en la Biblia, en ella encontraron ellos ese gozo, encontraron esa esperanza, encontraron la luz que necesitaban para poder cambiar el mundo. O sea, de esa época. Y ellos llegaron a hacer un cambio tremendo en este mundo, en ese tiempo de la Reforma. O sea, está marcado en la historia, fue algo que transformó, vamos a decir, la vida de muchas personas. Así es, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque seguimos hablando de esos grandes hombres que no vendieron la verdad por nada de este mundo, prefirieron mejor morir. Entonces nosotros vemos que la Escritura nos puede dar ese gozo, esa esperanza, esa luz que necesitamos para poder entender, para poder conocer a Dios. Y además de eso, también si andamos un poco desviados, la Biblia nos da dirección, nos enseña el camino. Eso es algo interesante. Y también cuando nos sentimos débiles, la Biblia también nos da fortaleza, porque al leerla, nosotros leemos de esos hombres de la Biblia, la historia, cómo ellos, ¿verdad?, fueron fieles a Dios, y su fe los llevó a esa obediencia. Y miramos como los apóstoles, todos también fueron personas que lo dieron todo por la verdad, como su maestro le había enseñado. Entonces creo que en ese aspecto nosotros podemos encontrar esa dirección, esa sabiduría, esa certeza que necesitamos para poder ir siendo transformados. Así es. De hecho, la palabra del Señor cambia a las personas, tiene ese poder transformador de cambiar vidas. Y cuando formamos ese hábito, porque también encontramos con personas, profe, que dicen, yo no sé cuánto tiempo leen la Biblia ustedes, pero yo leo 5 minutos y ya me da sueño. Y es que el enemigo se aprovecha de eso, no quiere que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, o que no lleguen a conocer a Dios a través de su palabra. Es que hoy hay muchos, llamémosle distractores, de que en sí no son malos, pero a veces nosotros nos esclavizamos a ellos. Y como es la televisión, el teléfono, pasamos mucho tiempo apegados a un televisor, pero al leer la Biblia con costo podemos leer unos 10 minutos y después sí, ya tengo sueño. Pero ¿qué profundidad o qué tanto tiempo los reformadores dedicaron a leer la Sagrada Escritura, que llegaron a ser hombres de mente transformada? Hablemos de la dimensión espiritual, la física, la mental. O sea, cómo ellos fueron transformados completamente por la Biblia. Es que también hay una diferencia en que a veces nosotros queremos leer por conocimiento, quiero conocer la historia de fulano, pero es que los reformadores no leían simplemente por adquirir conocimiento, ellos leían porque querían llegar a conocer la verdad y querían hacer la voluntad de Dios. Y ahí está la diferencia también porque a veces nosotros nos podemos llegar a aburrir o a dormir, o el enemigo puede poner estas distracciones en nuestras vidas, porque leemos con un propósito en el cual no nos vamos a edificar. Pero cuando vamos directamente, que queremos conocer a Dios, queremos agradarle, queremos hacer su voluntad, vamos a ver como el salmista, acá en el Salmo 119, en el versículo 103 y 104 nos dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Se da cuenta que el salmista ahora el sentido o el sabor que le encuentra al estudio de la palabra del Señor? Dice que cuán dulces fueron tus palabras, o a mi paladar tus palabras, más que la miel. Es decir, se deleita, disfruta del estudio de la palabra del Señor, a diferencia de que nos puede suceder a algunos de nosotros. Ya mejor la cierro, no hay mucho que... Es bonito la figura, ¿verdad?, de retórica que utiliza el salmista. O sea, cómo compara
la palabra de Dios, ¿verdad? Con la miel. O sea, es algo interesante. Claro. Esto nos dice el deleite, el sabor de leer las escrituras que ellos sentían. Por lo menos estamos aquí vimos a John Wycliffe, que el deseo de él era traducir la Biblia al inglés para que personas, ¿verdad?, pudieran entenderla, las personas pudieran entenderla con más facilidad. Y en el tiempo que él pensaba eso, pero ese era su deseo, eso no se debía hacer, era prohibido hacer eso, pero él llegó, ¿verdad?, a hacer esa traducción, aunque le costara la vida, fue valiente. Y la Biblia, pues cuando la leemos con un propósito, ese propósito de la vida pase lo que pase, nos vamos a enfocar en él y vamos a poder llegar a lograr a lo cual hemos apuntado. Wycliffe dijo, yo voy a traducir la Biblia, aunque esté prohibido, y lo hizo. O sea, por el arduo deseo, se llenó tanto de la palabra de Dios. Y fue citado ante tribunales, profe. Que se motivó y logró el propósito. O sea, eso es verdad, cuando solamente estamos enfocados en la palabra de Dios. Por eso decía, es solo palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, qué tremendo, ¿verdad? Así es. Ahora hablemos un poco acerca de lo que es transmitir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos transmitirla si no adquirimos o si no le dedicamos tiempo? Eso es algo, no podemos compartir lo que no tenemos. Es correcto. No podemos hacerlo. Entonces, a veces nos da temor no ir y hablarle a otros, compartir la palabra de Dios. Yo creo que nos da temor por la duda que tenemos con respecto a lo que creemos. Hombre, esto es lo que creemos, es la verdad, está en la Biblia. ¿Por qué vamos a tener duda? ¿Por qué vamos a tener miedo de hablarles a otros de esta verdad? Entonces, al leerla, nosotros pues tal vez la leemos, como tú dices, de pasada, pero al leerla como lo leyeron los reformadores, no podemos esconder la verdad. O sea, tenemos que hacer que esa luz brille donde nosotros nos encontremos, y eso fue lo que ellos hicieron. Ahora, esto trae consecuencias. Así es. Porque si hablamos un poquito del pasado, se menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió mucho por predicar el evangelio, y es uno de los que más penurias, ¿verdad?, en su vida nosotros vemos en las escrituras, lo que le costó a él llevar el evangelio por todos los lugares donde anduvo, plantando iglesia. Y esto nos dice que transmitir o hablar la palabra de Dios, predicar el evangelio de salvación, no es cosa fácil también, es cosa de valientes. No sé, pero la experiencia cuando vos vas casa por casa y personas a veces te azarean, te tiran la puerta o te dicen cosas, eso a veces viene y muchos mejor ya no siguen. No, mejor no, porque no estoy para que me humillen, no estoy para que me cierren la puerta. Pero imaginemos a Pablo lo que sufrió. Creo que nosotros estamos lejos de eso. Estamos lejos de pasar vergüenza, azote, un montón de vicisitudes que el apóstol Pablo tuvo en su vida, en su experiencia como evangelista. Ahí se mencionamos también las pruebas que tuvieron los reformadores fueron similares a las del apóstol Pablo. Por lo menos tenemos ahí, ¿verdad?, a Tyndale. Ahí miramos también que allí en Inglaterra quería, ¿verdad?, hacer esa traducción exacta y de la Biblia. Era su mayor deseo, porque él en eso era corregir ciertos errores, ¿verdad?, que se había hecho de la primera traducción de Wycliffe. Entonces el anhelo de él era ver esos errores, pequeños errores, y hacer la traducción más exacta y más legible de la Sagrada Escritura. Y este hombre, pues eso fue su propósito de vida, al conocer la verdad se enfocó en eso. Y esto también a él le trajo muchos problemas. Fue arrestado, fue llevado también a los juzgados. O sea, quiere decir que nosotros también tenemos que... Y ese es uno de los máximos temores en nuestros tiempos. Eso es el temor. Permanecer, ir ante tribunales y ser juzgado por... Si me llevan preso, dice. Sí. No, entonces, pero miramos que esto no les importó. No les importó lo que pasara. Lo que ellos, lo que estaban enfocados era en el propósito de la vida. Es vivir para Cristo y anunciar, ¿verdad?, a ese Cristo crucificado. Amén. Hay un mandamiento
tremendo, y es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El principal mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y es que a veces cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros nos podemos a pensar, no, yo no quisiera pasar esto, porque si yo voy a juzgar, o si me van a juzgar, y si yo no renuncio a mi fe, van a matar a mi familia, dice uno. Yo mejor no quisiera participar de eso. Entonces miramos que no quisiéramos participar de los padecimientos de Cristo, así le llama el apóstol Pablo, ¿verdad? A estos asuntos complicados, abrumadores de la vida, que tienen que ver con difundir el evangelio. Y aunque el apóstol está claro de que lo que está sufriendo, pero él tiene también la seguridad y al final la palabra de Dios va a triunfar. Al igual que cada uno de los reformadores que habían leído las escrituras sabían que esto era algo escrito proféticamente, que los seguidores de Cristo van a padecer persecución, que Jesús mismo en el capítulo 24 de Mateo dice, y algunos van a ser llevados a tribunales, sus propios familiares los van a acusar, los van a aborrecer. Entonces, hay cierto temor hoy en día en poner en primer lugar a Dios antes incluso que nuestra propia familia. En lo que respecta a anunciar el evangelio. Sí. Ya, o sea, creo que si miramos nosotros los ejemplos, por lo menos del trabajo de Tyndale, nosotros vemos, o sea, la traducción de la Biblia, ¿verdad? Con las correcciones que él hizo y las publicaciones que se hicieron. Fueron tremendas, aunque fueron destruidas. Pero sirvió de base para las nuevas traducciones. También miramos ahí que no solamente él, y esto abrió también, vamos a decir, el paso para que otros reformadores también pudieran traducir la Biblia en su idioma nativo. Por ejemplo, Martín Lutero al alemán, Pierre Roberts al francés, la Biblia de Brest en polaco, Casiodoro de Reina en la versión en español, sí. La Biblia de Kralis en checo, Jonas Berkunas en lituano, y ahí miramos, ¿verdad? Y podemos encontrar una serie de personas también que hicieron las traducciones a su idioma nativo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios conserva su verdad, y Dios tiene hombres, tuvo en el pasado, también lo tiene hoy, que están dispuestos a seguir ese propósito de vida, a retomar lo que los reformadores dejaron y continuarlo hasta que Cristo venga. Amén. Sí, de hecho no podemos ver hacia atrás como algo que ya terminó. La obra sigue. Nosotros debemos continuar con esta tarea, con esta misión que Dios nos ha encomendado, como es infundir, compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. Y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un llamado especial precisamente por el mensaje distintivo que presentamos. Sí, yo creo que no deberíamos tener temor. Es la verdad que está en la palabra de Dios. No agregamos ni añadimos. Es solo escritura, ¿ya? Y el propósito de vida es compartirla como ellos. Y no debemos de tener temor. Recordemos que en los momentos más difíciles de nuestra vida, si nosotros pudiésemos veríamos que hay ángeles también alrededor de nosotros protegiéndonos, y que van con nosotros cuando hacemos la obra de Dios. Amén. Hay un tema interesante acá en cuanto a la vida de Martín Lutero, porque cuando hablamos de Martín Lutero podemos hablar de el antes y el después, porque este caballero llegó a un punto de su vida en que dio un giro. ¿Y cómo dio este giro? Dado de que la Biblia, para él, que cuando leía capítulo tras capítulo y versículo tras versículo, que es algo que debemos hacer también incluso para cuando le citamos a otras personas. No leer versículo aislado. Es correcto. Esa es una de las cosas que también como iglesia enseñamos y practicamos, para que las personas puedan entender y puedan ver con claridad a qué se refieren estos pasajes y el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, mientras él estudiaba en estas páginas detenidamente, el Espíritu Santo iluminó su mente y sintió la dirección del Espíritu cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar las páginas de las Sagradas Escrituras. Es decir, que aunque este hombre tenía un conocimiento, profe,
a veces cuando estamos en una dirección por la tradición, siempre vamos de un lugar de la Biblia a otro. Y en el trayecto de esto, dejamos de estudiar algunos fragmentos bíblicos que contienen verdades tan importantes. Y lo podemos ver nosotros como adventistas del séptimo día. En el mundo no hay otra iglesia que tenga una verdad distintiva como el tema del santuario. No hay. Y entre otras doctrinas o creencias que tenemos nosotros, que se quedaron olvidadas, porque precisamente por pasar de un fragmento bíblico a otro, sin dedicarle tiempo y dejar que sea solo la escritura la que se interprete a sí mismo. Lo interesante de esto es que Dios siempre trae a la luz Ahí está. sus verdades. Y en ciertos momentos, pues las verdades fueron surgiendo. Y como iglesia, ¿verdad? Se fue la iglesia de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Se fueron estudiando estas verdades que nosotros decimos, la tenemos como las 6 doctrinas, las 28 creencias, ¿verdad? También. Y cómo se fueron agrupando, y ahora nosotros tenemos esas doctrinas que son bíblicas, que están ahí, ¿no? Entonces, esas verdades eternas que se habían olvidado, volvieron a surgir hombres iluminados por el Espíritu Santo como los reformadores, ¿verdad? Que trajeron ciertos estudios a luz para poder deshacer la mentira que había, el engaño en que se encontraban. Por ejemplo, aquí tenemos a Martín Lutero, cómo él encontró ese verdad ejemplar en la biblioteca mientras estudiaba, y mientras lo agarró y comenzó a leer, él dice, sintió un poder que lo iluminó, y el Espíritu Santo lo guió a poder encontrar esas verdades. Qué maravilloso esto. La Escritura no podemos entenderla si solamente la leemos con simplicidad, o si solamente la leemos por leerla, o por cumplir el año bíblico. Quiero leer la Biblia en todo el año, o porque quiero conocer más de la Biblia para que nadie me engañe, y para cuando alguien me diga algo, pues presentarle la verdad, y solo para llenarnos de conocimiento. Pero, ¿y el propósito de la vida? Porque cuando leemos la Biblia tiene un propósito transformador, y además de eso, que cuando nos llenamos de esa verdad, la tenemos que compartir, y es lo que estábamos estudiando. Martín Lutero, al leer eso, no se quedó callado con lo que leyó ahí. Así es que nunca tuvo un propósito egoísta él. No. Conoció la verdad, lo llamó la atención, y ahora él dijo, no, yo tengo que compartir esto. Sí, entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo claramente juega un papel importante en lo que es que la luz de la verdad vaya en aumento. O sea, al leer la Biblia somos transformados por ella. Podemos cambiar nuestra mente. La Biblia puede hacer todos esos cambios, pero no solo la Biblia como agente, también tenemos el Espíritu Santo. Sí. O sea, Dios, el Espíritu Santo, cómo nos ilumina para poder entender y comprender. Y así como, ¿verdad?, Martín Lutero pudo comprender ciertas cosas de las Escrituras, como la infalibilidad. La Biblia es infalible. O sea, no hay errores en ella. Es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Amén, sí. De hecho, en el libro La Educación, en la página 189, dice: debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas en que apoyemos nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Sí. Entonces, a veces podemos creer en lo que dice una persona, pero no sería lo ideal. Lo ideal es ir a la Biblia y confirmar si esa persona realmente está hablando la palabra de Dios. Entonces, una persona guiada por el Espíritu Santo siempre va a llevarnos a las Escrituras, siempre nos va a hacer ver dónde está esa luz, la cual debemos de leer, como la hermana White. Ella decía, no, la Biblia es la norma de fe, debemos de leer la Biblia, y el estudio de la Biblia debe de hacerse, el diario debe hacerse. Se debe haber ese anhelo, ese gozo. Y Martín Lutero, creo que el Espíritu Santo, como leemos, iluminó su mente, y él pudo entender muchas verdades que él no las comprendía. Amén. Así que, apreciados amigos,
y hermanos que están en sintonía de este programa, no hay duda, no podemos ir a buscar más opciones. La única manera de conocer la voluntad de Dios es a través de su santa palabra, y la única manera de comprender la palabra de Dios es siendo iluminados por su Santo Espíritu, como lo hizo en el pasado a través de las Escrituras. También a través de la historia lo vemos en los reformadores, que se aferraron a la fe precisamente porque Dios estaba con ellos, porque su Espíritu los guiaba en todo lo que ellos emprendían. Bien, hablemos un poco acerca de solo Cristo, solo la gracia, porque este es un tema interesante. Bueno, yo creo que los reformadores fueron hombres que pudieron entender este tema, porque recordamos que antes pues esta salvación estaba pegada a las obras. Tú hacías muchas obras buenas, entonces podías obtener la salvación. Y existían otra serie de errores, como las indulgencias, que vos pagabas cierta cantidad de dinero y eras perdonado y era salvo ya. Entonces, pero al ser iluminado por el Espíritu Santo, cuando ellos leían la Biblia, creo que se llegó a este tema interesante de Efesios 2, 8 y 9. La justificación por la fe. Muy bien. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí tenemos lo que es lo fundamental, lo que nosotros debemos de creer, y podemos ver, vamos a decir, tres verdades fundamentales ahí que nosotros podemos aprender de Efesios 2:8, y una de ellas es que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, a través de ese regalo que Dios nos dio, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Entonces nosotros somos salvos por gracia, no por las obras que hacemos. Claro que ese es el producto de nuestra fe. Tenemos que obrar. Lo que decimos, claro, tenemos también que hacerlo, ¿verdad? Que actuar, no solamente de palabra. Entonces es una gran verdad. Y la otra es que el medio para alcanzar esa gracia es solo por la fe. Si queremos alcanzar esa gracia, debemos de tener fe en Dios, debemos de creer en su verdad, debemos de creer en todas sus promesas, en todas sus palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Debemos de creer, o sea, debemos de ejercer esa fe. O sea, no solamente la gracia, también está la fe. Y el otro, que esto es un don de Dios, y es que solo por Cristo. Entonces, por eso tenemos ahí que solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Amén. Entonces, esos son tres elementos que nosotros miramos ahí, que nos dicen que cualquier otra forma que el hombre pueda buscar para alcanzar la salvación no existe. Puede hacer lo que quiera, y nosotros vemos que muchas personas buscan esa salvación de muchas otras maneras, pero realmente no. Efesios creo que dice los elementos, ¿ya? Gracia, fe, solo Cristo. Amén. Usted mencionaba algo interesante, porque también hablaba de que tener fe no solamente significa decir tengo fe, porque la misma Escritura dice que la fe sin obra es muerta. Es muerta. Es muerta. Es decir, que nuestras obras reflejan que somos personas de fe. Claro. Que somos personas de fe. Porque también en nuestros tiempos, lamentablemente y lastimosamente, nos encontramos personas que dicen un fragmento bíblico sacado de contexto. Y le voy a decir un ejemplo. Personas que dicen: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, creen que ya no hay que guardar los mandamientos del Señor. Y entonces, porque estamos bajo la gracia, debemos vivir por gracia y no importa lo que hagamos. Pero es que también la gracia nos lleva a entender cómo es la justicia de Dios. Amén. Y que la justicia de Dios, ¿verdad?, nos exige a nosotros obediencia. Obediencia. Perfecta. Obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, es obedecer a Dios en todo lo que Él manda, porque Él es soberano. Y en eso entran los 10 mandamientos. No solamente los estatutos y las leyes que hay, sino también los mandamientos, la ley moral, donde sabemos y lo leemos en Éxodo 20, Deuteronomio 5, que hay 10 mandatos bien explicados, que nosotros, si tenemos fe en Dios
y queremos que esa gracia nos favorezca, debemos de ser obedientes. Pues Dios no tiene, vamos a decir, hijos desobedientes. El único desobediente es el diablo. Amén. Y los ángeles que le siguieron. Pero los hijos de Dios que viven bajo la gracia son hijos obedientes, que guardan la ley de Dios, que tienen fe y que obran para bien, no para mal. Amén, sí. Pues es comprensible, podría decir yo que es comprensible que en los tiempos de la Reforma las personas creyeran erróneamente en la fe y practicaran las indulgencias que usted lo compartía al inicio, porque en esos tiempos, profe, la escritura no estaba al alcance de las personas, dependían de lo que los líderes religiosos les compartían. Sí. ¿Por qué? Porque todavía no habían traducciones a su idioma, dependían de lo que los líderes les enseñaban y lamentablemente en nuestros tiempos, aunque la escritura está a nuestra disposición, muchas personas dicen, voy a preguntarle a mi pastor, voy a preguntarle a mi líder, en vez de decir voy a consultarlo con las escrituras. Creo que eso debe de cambiar en el ser humano. No debo depender de otro ser humano. Amén. Porque no está confiando su salvación a otro ser humano. Sí, y él es igual que yo, un pecador, imperfecto. Él erra, se equivoca. Por eso ningún ser humano puede decir perdono tus pecados, como verdad, la institución del papado, que tenía la potestad de ese tiempo para decir yo te perdono, pero ¿con qué poder? Es el único que puede perdonar, y a esa conclusión llegó Martín Lutero. Es correcto. El único que perdona es Cristo Jesús, el único que salva es Él, por gracia, por fe, solo Cristo Jesús. Entonces eso llegaron a comprender, y Martín Lutero comenzó a predicar, a divulgar esa gran verdad que había encontrado la salvación por gracia. Entonces no es confiarle la salvación a otro ser humano. ¿Cómo me va a salvar otro ser humano igual que yo? Con las mismas tendencias pecaminosas, o vamos a decir, con nuestra mente corrupta. No puede un ser humano acreditarse esta prerrogativa de Dios de poder perdonar pecado. Eso solamente le corresponde a Dios, y eso es lo que ellos, iluminados por el Espíritu Santo, llegaron a entender, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, ahí está la salvación. Romanos 6:23. Sí, entonces nosotros hemos dicho que somos pecadores, así que ningún ser pecador te puede decir, te perdono tus pecados. Te puedo perdonar humanamente una ofensa que hayamos tenido entre nosotros, pero perdonar pecado, eso solamente le corresponde a Dios. Y eso creo que era un engaño que había tremendo, porque aún vos podías pagar por los pecados futuros que tal vez no había cometido. Y entonces todo bien, ya estoy bien, estoy salvo porque ya pagué por eso. Pero es que la salvación no se compra. La salvación es un regalo. La salvación es Cristo Jesús. Y entonces no podemos nosotros venir y manosear la salvación como nosotros querramos. Pero al final, cuando venga nuestro Señor Jesús, muchos nos vamos a dar cuenta que tal vez fue un error haber confiado la salvación en medios humanos. Así es. Muy bien. Entonces, en este estudio podemos darnos cuenta de que Martín Lutero se encontró, aunque había leído las escrituras muchas veces, porque era un líder religioso, profe, era un hombre muy estudiado, pero se encontró con un versículo que le llamó la atención, y a partir de ahí cambió su vida por completo y su propósito, porque entendió lo que era la justificación por la fe. Y de allí podemos decir que este hombre grande de la Reforma, un gran precursor, un hombre de un movimiento fuerte, que hasta el día de hoy muchas personas hablan mal de él, pero nosotros que entendemos lo que es la Reforma y lo que Dios hizo a través de este hombre, un llamado de atención a la conciencia de muchas personas en esa época y hoy en día, nos recuerda algo que va a suceder, que sigue sucediendo, en lo que debemos participar, en esa reforma que debemos contribuir también nosotros. Nos damos cuenta cuán importante es entender ese versículo, porque muchas personas no pueden entender lo que es la justificación por la fe, y entonces hay personas que no van a ninguna iglesia, profe, y sin embargo creen, cuando se dan cuenta que alguien es cristiano, dice, llévame esta ofrenda para de ustedes, porque creen que a través de eso es que uno alcanza la salvación por despojarnos de nuestras propiedades, de nuestros bienes. Sí, no está mal ayudar al prójimo porque Dios nos manda eso, pero nunca debemos creer que por nuestras obras
llegamos a ser salvos. Sí, es que aquí, o sea, como adventista, y, o sea, como vamos a decir un hijo de Dios en esta tierra, debemos entender que aún podemos nosotros hablarle a otros de Dios. Podemos ser buenas personas, portarnos bien, buenos ciudadanos, y podemos nosotros regalarle, ayudarle a las personas que necesitan. Podemos nosotros mandar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y podemos ser personas, vamos a decir, ante la vista de todos, buenas personas. Pero eso no es suficiente para ser salvo. La muerte de Cristo es lo suficiente. Y cuando hablamos de que esa muerte es lo suficiente para ser salvo, es que todo lo que nosotros hacemos no nos va a salvar. Así. Porque quien nos salva es Cristo. O sea, lo que hacemos nosotros es el producto de nuestra relación con Cristo. Si yo soy bueno, doy buenos donativos, debo de tener una buena relación con Cristo, debo estar comprometido con Él, debo de ser obediente a su palabra, debo de vivir esa vida, esas promesas, que sean el propósito de mi vida, como los reformadores. Ahora, no, tú dijiste, aunque a veces Martín Lutero muchos hablan mal, dice, de algunos reformadores. Bueno, es que Dios los utilizó a estos hombres. No somos perfectos, todos no somos perfectos, y nosotros miramos lo grande que hicieron estos hombres, y nosotros no nos atrevemos tal vez a hacer, o no hemos llegado a hacer una gran obra para Dios, pero este sí lo hizo, el otro sí lo hizo, y por ellos es que conocemos ciertas verdades que antes estaban vamos a decir, estaban ocultas. ¿Por qué? Porque el dominio que había del sistema, verdad, papal, estaban oscurecidas para las personas, pero Dios siempre tiene ese tiempo en que la luz brilla, y muchas personas pues fueron utilizadas por Dios para que esa luz saliera, esa verdad saliera a la luz, y fue gracias a estos hombres. Sí. Aunque no terminaron de conocer toda la verdad. Así es. Pero sí, ellos fueron precursores tal vez de una de ellas, que hoy nosotros tenemos, que entendemos que somos salvos solo por gracia en Cristo Jesús. Bien, de hecho, las personas que atacan a estos reformadores como Martín Lutero son personas que siguen creyendo erróneamente en la justificación por la fe, y que atacan e incluso nos llaman a nosotros, a los que creemos en la Reforma, Papá Lutero, nuestro Papá Lutero, e incluso a nosotros los adventistas dice Mamá Elena, nos dicen, por creer que Dios nos ha dado como iglesia el espíritu de profecía y que se manifestó en esta dama. Entonces, atacan nuestra fe por creer en la Reforma, por creer en la verdad, por creer que la luz resplandece en las tinieblas. Ahora, no debemos creer que ya se acabó todo. La misma Escritura nos dice que la herida del dragón va a ser sanada. Bueno, es que yo creo que tal vez ellos miran como algo negativo el término reforma, y tal vez no entienden a qué se refiere realmente. O sea, cuando hablamos de reforma no hablamos de revolución. Es correcto. Sino que hablamos de poder descubrir esas verdades que fueron opacadas por la corrupción dentro de la iglesia. Muy bien. Y entonces Dios siempre tiene un pueblo remanente que ha sido y ha venido a través de la historia, vamos a decir así, siendo utilizado por Dios para que esas verdades salgan a la luz. Y miramos que la Reforma fue una época vamos a decir, venía o nació en una época de oscuridad espiritual. Así es. O sea, la Biblia estaba oculta a las personas, y creo que le dije en la otra lección, cuando que leí, que se le preguntó a la inteligencia artificial cuál es ha sido el libro más influyente en la historia, y la inteligencia artificial dijo la Biblia, por los tantos millones de impresiones que se ha hecho, traducciones, y que ha servido de influencia para muchas culturas, para muchas sociedades, ha servido de base como norma de fe para los cristianos. O sea, creo que cuando las personas escuchan de esto es porque realmente creo que necesitan estudiar más las Escrituras y necesitan leer más la historia para que vean que lo que van leyendo en la Biblia hay cosas que se han cumplido y hay cosas
que se van a cumplir. Y hablando de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, vemos cómo estos hombres en el tiempo de la Edad Media, hablando de los reformadores, cambiaron, transformaron el mundo, porque fue algo tan diferente conocer la verdad de la Biblia para las personas. Estudiábamos a los valdenses cómo hacían para predicar. Eso es que esto, miramos que Dios siempre está con los hijos que tienen un propósito de vida, y su propósito de vida es vivir la fidelidad a Dios, entregados a Él y compartirla con las demás personas. Amén. Así es que la obediencia es el fruto de la fe. Y este versículo maravilloso de Romanos 8, 1 y 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que no están en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que el fruto de la fe es la obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe y ando quebrantando los mandamientos del Señor, porque aquí la Escritura dice que el fruto de la fe es la obediencia. O sea, cuando hablamos, soy salvo por gracia, quiere decir que no merecemos, vamos a utilizar la palabra, no merecemos ser salvos. Amén. O sea, nuestra vida pecaminosa, la forma, o sea, cómo pensamos, cómo vivimos, las cosas que hacemos, no son aptas para salvarnos. No tenemos derecho a esa salvación. Pero entonces cuando vemos a Cristo que vino a morir por nosotros, y entonces Él paga esa deuda del pecado, esa ley que estaba contraria a nosotros, entonces nosotros obtenemos la salvación por gracia. Y esto no quiere decir que nos volvemos perfectos, sino es por los méritos de Cristo que somos aceptados ante el Padre. Amén. Porque aun cuando nosotros aceptamos a Cristo, no somos perfectos, seguimos pecando, pero es ahí donde nosotros miramos la gracia. Entonces cuando yo veo que soy indigno delante de Dios, que vamos a decir que yo no valgo nada delante de Dios y que me merezco la muerte, como dice Romanos, pero que ahora tengo la oportunidad de ser salvo, entonces esa gracia a través de Cristo debe de en mí hacer una transformación. Y como producto de esa gracia que me transforma, entonces yo voy a obedecer. Por eso, el fruto de la fe es la obediencia. Amén. Si yo creo en ese Jesús que me da la oportunidad de ser salvo, aún sabiendo que yo no me merezco esa salvación, pero por Él sí la puedo aceptar, entonces yo voy a obedecerle. Yo te voy a salvar, no importa que seas pecador, yo te voy a salvar, pero vas a hacer esto. Vas a guardar mi palabra, vas a hacer lo que yo te diga. Entonces voy a obedecer por esa gracia. Pero por el otro lado está el libertinaje. Soy salvo bajo la gracia y puedo hacer lo que yo quiera. Porque ya soy salvo. Ok, está bien. La otra vez predicando, yo puedo hacer, estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que yo quiera, pero puedo hacer todo lo que yo quiera que esté permitido por Dios. Así es. Sí, podemos hacer todo lo que querramos, pero que sea bueno delante de Dios. Dice la Escritura: todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Entiendes? Entonces, sí, tenemos la libertad en Cristo, porque la libertad en Cristo es que puedes hacer todo lo que tú quieras, siempre que esté, ¿verdad? De acuerdo con los principios bíblicos. De acuerdo con los principios bíblicos, lo que dice la palabra de Dios, hace todo lo que quiera, todo lo bueno puedes hacerlo, ¿no? Así es. De hecho, el versículo decía: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el mismo versículo nos dice: ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús, profe? Los que no andan conforme a la carne. Y para no andar conforme a la carne, hay que vivir en completa obediencia a Dios. Bueno, cuando examinamos nuestra parte carnal, nos damos cuenta que hay en nosotros muchas cosas muy feas. Pero cuando nos fijamos a la ley, oye, la ley me dice esto lo tienes, esto, eres ladrón, eres adúltero, estás violando el mandamiento del sábado, estás adorando a otros dioses que no es el Dios verdadero, no estás honrando a tu padre, estás hablando mal del prójimo. Cuando miramos los mandatos, entonces, oye, yo estoy mal,
Y entonces me dice, pero sí hay una solución, y es Cristo. Necesitas la gracia de Cristo Jesús. Entonces, creo que debemos aprender que si tenemos fe, debemos de obedecer, porque tú dices, muchos dicen que tienen fe. Entonces, la fe me lleva a la obediencia. ¿Cómo voy a tener fe en Dios y no quiero obedecerle? Entonces, es algo contradictorio. Porque si digo, tengo fe, debo de obedecer a ese Dios. Porque si tengo fe, lo reconozco como mi creador. Él es el soberano. Entonces, yo debo de ser obediente. Mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí creo que está, ese versículo cabe en estos momentos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios y tenemos fe en Él, guardemos sus mandamientos. Sí, que decimos que le amamos, si decimos que creemos en Él, si decimos que Él nos salva. Es decir, debemos ser fieles a su palabra, obedientes, como usted mencionaba. Así es, amigos oyentes, le damos gracias a Dios por el estudio de esta tarde. Y quiero finalizar leyendo esta cita, la cual dice: los fieles siervos de Dios no trabajaban solos, mientras los principados y los potestades de los espíritus malignos se coaligaron contra ellos. El Señor no desamparó a su pueblo. Si sus ojos hubiesen sido abiertos, habrían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divino como la concedida a los profetas en la antigüedad, cuando Eliseo se mostró a su amo el ejército hostil que los rodeaba para... Nos menciona acá esta cita maravillosa, que en los tiempos de la Reforma, aunque nuestros personas admiradas sufrieron, nunca estuvieron solos, profe. Y que si sus ojos hubiesen sido abiertos, se hubiesen dado cuenta que aunque también estaban rodeados de Satanás y sus ángeles, de todas las potestades malignas que hay en la tierra, pero también estaban los poderes de Dios, los ángeles, cuidando a todos estos hombres que estaban dispuestos a defender la verdad. Es hermoso saber que Dios nunca nos ha dejado solos, no lo va a hacer. De hecho, Jesús mismo nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No le tengamos miedo a vivir por la fe, no tengamos miedo a defender la verdad, no tengamos miedo a no ponerle precio a los principios bíblicos. Así que nos despedimos con oración, profe Henry. Bueno, queremos saludarse antes de despedirnos a Eden Green, ¿verdad? Allí nos pide que oremos por parte de su familia, así que esperamos pues, que vamos a orar por él y esperamos que Dios pues actúe. También vamos a saludar a Cortés Barrón, ¿verdad? Dice ahí: buenas tardes, orar por protección para la familia Barrón Cortés. Bueno, vamos a tenerlos en el programa de oración a las 5 de la tarde, ¿verdad? Todos los días, de lunes a viernes. Y también esperamos que siempre nos sigan en el repaso y bueno, que compartan su comentario. Amén. De la lección que hacemos los días martes, pero por motivo de ciertas programaciones, pues hemos estado los jueves, pero no queremos parar de hacer este repaso. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en esta noche. Rogamos tu bendición para cada uno de los que estamos acá en cabina, para Johnny, Mario, para el hermano Mercedes también que cuida, para los hermanos que nos siguen en Facebook. Amén. Y esperamos que la palabra de Dios nos despierte para ver el propósito de la vida por el cual Dios nos ha escogido. Y recuerden que debemos de predicar hasta que Cristo venga en gloria. Dios les bendiga. Amén. Amén. Hasta aquí su programa, Lecciones para hoy. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. Un estudio de escuela sabática, una guía temática basada en las Sagradas Escrituras que te ayudará a darle fundamento a tu fe y confianza en Dios. Les invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa. Fidelidad.